hermanos a su canal de la Santa Biblia Hablada. Les saluda el Padre José Gregorio Medina, deseándoles que tengan un día en el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por todo, por toda su misericordia, por permitirnos poder estar a la escucha y reflexión de su santa palabra. En este día vamos a escudriñar el capítulo número 23 de este segundo libro de las Crónicas. Saludamos también a Dominga Cordero. Buenas noches, Padre José Gregorio Medina, aquí esperando por su buena enseñanza. Saludamos también a Nancy Calderón. Buenas noches, Padre. A María Pérez. Buenas noches, Padre, aquí presente. A Irma Collazo. Gracias, Padre, por sus enseñanzas. Ma Luisa Adrián, lista, Padre, para la escucha de la palabra de Dios. Ana Resendi, buenas noches, Padre José Gregorio, bendecido jueves sacerdotal. Amén. Rosa Pleites, buenas noches, Padre, Dios le bendiga. Marisol Márquez, feliz bendecido jueves sacerdotal, Padre Gregorio. Saludamos a Reginaldo Santos, muy buenas noches, Padre José Gregorio, aquí estamos con la gracia de Dios. Saludamos también a Irene Yurkin, buenas noches, Padre. A Marisol Márquez, a Benita Martínez, que ya está presente. A Joaquín Sánchez, buenas noches, Padre. Ofrece la palabra de Dios por los sacerdotes, por los enfermos y por los difuntos. Saludamos bien a María Pérez, a Guillermina, buenas noches a todos. Bendecido día, Padre Gregorio, Dios le bendiga. Junior Quintanar, saludos, Padre José, aquí estamos presentes. Buenas noches, Guillermina, Dios le bendiga. Angélica Ordóñez, hola, Padre Gregorio, Dios le bendiga. Luz Guerrero, buenas noches, Padre. Olivia Gutiérrez, bendecida noche, Padre. Jesús Alexander, buenas noches, Padre Gregorio, Dios le bendiga. Armando Rosa, buenas noches, Padre José Gregorio. Cleo Morales, buenas noches, Padre José, bendecido jueves sacerdotal. Emilia Cantor, buenas tardes, Padre José Gregorio, saludos. Saludamos a todos los que se hacen presentes en este en vivo de la Palabra de Dios. En este día vamos a compartir el capítulo número 23 del segundo libro de los Reyes. Saludamos también a Lili Guillén. Dios le bendiga, Dios le acompañe. Gracias por estar también. Y que no duerma su esposo, pues muévalo, háblele, pellizquelo un poquito para que no se duerma, para que esté atento a la escucha de la palabra de Dios. Vamos a colocarnos en la presencia de Dios. Vamos a decir todos juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, escudriñar tu santa palabra y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga a todos ustedes que se hacen presentes en este en vivo de la Palabra de Dios. Saludamos también a María Lara. Buenas noches, Padre José. Y a Adelina Luna. Buenas noches. Dios le bendiga, Dios le acompañe. Gracias por estar en este caminar de la Palabra de Dios. Vamos a compartir la Palabra de Dios. Para ello te invito a que tengas una disposición para escuchar la palabra de Dios en primer lugar, para dejar entrar la palabra de Dios en tu vida a medida que la vayas escuchando. Saludamos a Nena Elena Mendoza, Dios le bendiga, gracias por estar aquí también. Y al escuchar la palabra, tenemos que dejar que ella haga efecto en medio de nuestra vida. Y desde ahí poder empezar a reflexionar con la santa palabra de Dios. Es un gusto poder compartir con cada uno de ustedes esta en vivo, donde vamos a compartir un capítulo, libro segundo de las Crónicas. Por eso te invito con humildad, sencillez, que prestes mucha atención a la santa palabra de Dios. Libro segundo de las Crónicas, capítulo 23. El año séptimo, Jehoiada cobró ánimo y envió a buscar a los jefes de Siem, a Azarías, hijo de Jeroham, a Ismael,
hijo de Jehohanán, a Azarías, hijo de Obed, a Maseías, hijo de Adaías, y a Elisafat, hijo de Sicri, concertando un pacto con ellos. Recorrieron Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los cabezas de familia de Israel, que vinieron a Jerusalén. Toda la asamblea hizo alianza con el rey en la casa de Dios. Jehoiada les dijo: aquí tenéis al hijo del rey, que ha de reinar, como dijo Yahvé de los hijos de David. Esto es lo que tenéis que hacer. Un tercio de vosotros, así, sacerdotes o levitas, los que entráis el sábado, se quedarán de porteros en las entradas, otro tercio en la casa del rey y otro tercio en la casa del fundamento, mientras que todo el pueblo estará en los atrios de la casa de Yahvé. Nadie podrá entrar en la casa de Yahvé fuera de los sacerdotes y los levitas que estén de servicio. Estos podrán entrar por estar consagrados, pero todo el pueblo tiene que guardar el precepto de Yahvé. Los levitas se pondrán en torno al rey, cada uno con sus armas en la mano, y cualquiera que penetre en la casa morirá. Solo ellos acompañarán al rey cuando entre y cuando salga. Los levitas y todo Judá hicieron cuanto les había mandado. El sacerdote Jehoiada tomó cada uno a sus hombres, tanto los que entraban el sábado como los que salían el sábado, pues el sacerdote Jehoiada no exceptuó a ninguna de las secciones. El sacerdote Jehoiada entregó a los jefes de 100 las lanzas y los escudos, grandes y pequeños. El rey David, que se hallaba en la casa de Dios, y apostó a todo el pueblo, cada uno con sus armas en la mano, desde el ala oriental de la casa hasta el ala occidental. Casa, para que rodeasen al rey. Hicieron salir entonces al hijo del rey, y le pusieron la diadema y el testimonio. Le proclamaron rey. Jehoiada y sus hijos le ungieron y gritaron: ¡viva el rey! Al oír Atalía los gritos del pueblo que corría y aclamaba al rey, vino a la casa de Yahvé, donde estaba el pueblo, miró y vio al rey en pie junto a la columna, a la entrada, y a los jefes y las trompetas junto al rey, a todo el pueblo de la tierra, lleno de alegría, que tocaba las trompetas, y a los cantores que con instrumentos de música dirigían los cánticos de alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y gritó: traición, traición. Pero el sacerdote Jehoiada dio orden a los jefes de 100 que estaban al frente de las tropas y les dijo: hacedla salir de las filas, y el que la siga, que sea pasado a espada. Porque había dicho el sacerdote: no la matéis en la casa de Yahvé. Así pues,
Ellos echaron mano de ella, y cuando llegó a la casa del rey, por el camino de la entrada de los caballos, allí la mataron. Entonces Jehoyadá pactó alianza con todo el pueblo, y el rey de que el pueblo sería pueblo de Yahvé. Fue después todo el pueblo a la casa de Baal, y la derribaron. Rompieron sus altares y sus imágenes, y mataron a Matán, sacerdote de Baal, ante los altares. Jehoyadá puso centinelas en la casa de Yahvé, a las órdenes de los sacerdotes y levitas, que David había distribuido en la casa de Yahvé, conforme a lo escrito en la ley de Moisés, para ofrecer los holocaustos con alegría y cánticos, según las disposiciones de David. Puso porteros junto a las puertas de la casa de Yahvé, para que no entrase ninguno que por cualquier causa fuese inmundo. Después tomó a los jefes de 100, a los notables, a los dirigentes del pueblo y al pueblo entero de la tierra, y haciendo descender al rey de la casa de Yahvé, entraron por la puerta superior en la casa del rey y le sentaron en el trono del reino. Todo el pueblo de la tierra estaba contento y la ciudad quedó tranquila. En cuanto a Atalía, la habían matado a espada. Palabra. Te alabamos, Señor. Al escuchar este capítulo número 23 de este segundo libro de las Crónicas, pues nosotros vamos a encontrar que este capítulo 23 tiene 21 versículos. Estos 21 versículos que hemos escuchado a través de la palabra de Dios y que cada uno de nosotros pues también ha oído, poder compartir lo que el Señor nos quiere transmitir, nos va a presentar cómo van a proclamar rey a Joás y cómo van a dar muerte a Atalía, que había usurpado el reino. Y lo más importante a resaltar también es que hay una persona que va a tomar la batuta y que se va a arriesgar. Y va a ser el sacerdote Jehoyadá, quien va a asumir la responsabilidad, va a formar un grupo muy compacto. ¿Para qué? Para poder llevar al trono a Joás y ser proclamado como el nuevo rey de Israel. Y es así como nosotros podemos también comprender lo que la palabra de Dios nos quiere transmitir a cada uno de nosotros. Y vamos a ir escudriñando este capítulo 23 que nos presenta el segundo libro de las Crónicas. Vamos a escuchar el versículo número 3 de este capítulo 23 del libro segundo de las Crónicas. Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Toda la asamblea hizo alianza con el rey en la casa de Dios. Jehoyadá les dijo: aquí tenéis al hijo del rey que ha de reinar, como dijo Yahvé, de los hijos de David. Y nos va a presentar este versículo 3, que ya se va a empezar a hacer la alianza, el pacto con el nuevo rey de Judá. ¿Y dónde lo van a hacer? Lo van a hacer en la casa de Dios. No lo van a hacer en cualquier otro lugar. Lo van a hacer en la casa de Dios. ¿Qué van a hacer? Van a hacer un pacto con el rey
en presencia del Señor. Y además, quien va a llevar la batuta para este pacto y que ha de reinar, como dijo Yahvé, de los hijos de David. Y es así como se va a mantener esa alianza de que en Judá reine un descendiente de la familia de David, para poder llevar esta promesa adelante y pueda venir Jesús de la descendencia de David. Y así es como empieza este versículo, este capítulo 23, en su versículo 3, cómo se da inicio. ¿Para qué? Para presentar ante el pueblo, para presentar ante la asamblea al nuevo rey. Pero para presentarlo tiene que haber un pacto, tiene que haber un juramento, y va a ser ante la presencia de Dios, para que Dios consagre tanto al rey como al pueblo para llevar adelante las disposiciones del Señor, para así poder seguir caminando en la presencia del Señor. Vamos a escuchar ahora el versículo número 4 de este capítulo 23 del libro segundo de las Crónicas. Esto es lo que tenéis que hacer. Un tercio de vosotros, así sacerdotes como levitas, los que entráis el sábado, se quedarán de porteros en las entradas. Esto que se va a manifestar para poder empezar a dar cumplimiento a las fases para poder llevar a Joás como rey de Judá. Y es que hay alguien que está de por medio. Hay alguien que está haciendo daño en medio del pueblo y que ha usurpado un reino que no le corresponde. Por eso, el sacerdote Jehoyadá toma con valentía esa intención de manifestarle al pueblo, a los principales, ¿de qué? De que Joás va a ser el nuevo rey de Israel y de Judá. Y además que hay que hacer un pacto de alianza ante la presencia de Dios. Y ese pacto de la alianza es porque necesitan de la ayuda de Dios para poder frenar a esta mujer llamada Atalía, que había acabado y destruido todo a su paso y estaba usurpando un trono que no le corresponde. Por eso van a empezar a formarse por grupos para cuidar la casa, para cuidar al rey, para cuidar la casa del rey y sobre todo para resguardar la integridad del nuevo rey de Judá, para que nadie venga a hacerle daño. ¿Y dónde está el rey? En la casa de Dios. ¿Por qué? Porque ayer, en la finalización del capítulo número 22 y además durante todo el capítulo 22, nos va a presentar cómo Joás va a ser conducido a la casa de Yahvé y cómo va a ser cuidado y escondido en la casa de Yahvé. ¿Para qué? Para que Atalía no le dé muerte. Como lo presenta el versículo 11 del capítulo 22 de este libro segundo de las Crónicas, que dice así: Pero Jehoshafat, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, lo sacó de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo puso a él y a su nodriza en el dormitorio. Jehoshafat, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Jehoyadá y hermana de Ocosías, lo ocultó de la vista de Atalía, que no pudo matarle. Y el versículo 12 dice así: 6 años estuvo escondido con ellos en la casa de Dios, mientras Atalía reinaba en el país. 6 años
lo mantuvieron escondido. ¿Dónde? En la casa de Dios. Por eso, en el versículo 3, que ya hemos escuchado anteriormente, nos va a presentar de cómo el sacerdote Jehoiada va a presentarle a las personas al nuevo rey, a Joás. Van a hacer también un pacto con el rey ante la presencia de Dios. Y además se van a empezar a formar por grupos para poder tener la protección y cuidado del rey. Además, el versículo 4, lo vamos a volver a leer, de este capítulo 23, que dice así: esto es lo que tenéis que hacer. ¿Quién da esa orden? El sacerdote Jehoiada. ¿Por qué da esa orden? Porque hay que respaldar al nuevo con la vida del rey, o va a enviar a alguien para que le haga daño. Y es lo que pasa en medio también de la vida de muchas personas. Hay personas que están para ayudar, para compartir y sobre todo para velar por la integridad espiritual de muchas personas. ¿Cómo lo hacen? A través también de la predicación, a través también de la oración. Hay que resguardar muchas almas. ¿Para qué? Para que el enemigo no venga a hacerle daño. Porque cuando la persona empieza en ese caminar del Señor, el diablo va a empezar a atacarlo. Como el diablo se va a dar cuenta de que esta persona está caminando en la presencia de Dios, tienes que salir tú al paso. ¿Para qué? Para darle fortaleza a ese que está empezando a caminar en la presencia de Dios, para que resista las acechanzas del enemigo. Hay que custodiar. Y este versículo 4 empieza a manifestar a través del sacerdote Jehoiada lo que tienen que hacer, lo que tienen que realizar, cómo se van a formar para cuidar al rey, para cuidar la casa de Dios y para cuidar también la casa del rey y la casa del fundamento, porque ahí es donde hay que tener mucho cuidado de que no vengan a atacarlos y le den muerte al que va a ser proclamado como rey, Joás, ante la usurpación de Atalía, que había asesinado a todos, pero que habían escondido a uno para que Atalía no le diera muerte. Y Atalía pensó que los había aniquilado a todos, llevar una gran sorpresa más adelante. Por eso vamos a escuchar con humildad lo que nos presenta el versículo número 7 de este capítulo 23 del segundo libro de las Crónicas. Dice así: los levitas se pondrán en torno al rey, cada uno con sus armas en la mano, y cualquiera que penetre en la casa morirá. Solo ellos acompañarán al rey cuando entre y cuando salga. Ya estamos viendo un afianzamiento en cuanto a aquellos que tienen que velar por la seguridad del rey. Ante los intentos que Atalía vaya a realizar después de enterarse para poder darle muerte. Los únicos, como dice también el sacerdote Jehoiada, porque es el sacerdote el que está dando cada una de las directrices y de cómo debe llevarse todo al pie de la letra para no fallar ante lo que se le está pidiendo. Por eso en la iglesia está el sacerdote que dirige también y que delega cada una de las funciones dentro de cada grupo, dentro de cada ministerio, para que la persona asuma responsabilidad, para que la persona asuma compromiso, para que la persona asuma lealtad. ¿Para qué? Para cumplir con humildad lo que se le está encomendando. Por eso, si tú perteneces a un grupo dentro de la iglesia, ten en cuenta de que tú tienes que resguardar y velar por la integridad de los que están contigo también, compartiendo
en ese grupo. Y no solamente con ellos, sino también con todos los demás que asisten a cada Eucaristía, que asisten a los encuentros y que aunque pertenezcan a otros grupos dentro de la iglesia, son hermanos tuyos y tú tienes que resguardar. Como los levitas se pondrán en torno al rey, cada uno con sus armas en la mano. ¿Y cómo podemos nosotros llevar esto a nuestra actualidad? Tenemos que resguardar nuestra vida y resguardar el otro, y la vida espiritual de cada persona, con las armas en la mano. ¿Cuáles son las armas del cristiano? La oración. ¿Qué otra arma tiene el cristiano? El ayuno. ¿Y qué otra arma más penetrante que una espada de doble filo? Es la palabra de Dios. Así es como nos colocamos con las armas en la mano para velar, para cuidar, para proteger la integridad de las personas que comparten contigo todos los días, para que su espiritualidad crezca cada día más y no se debilite a consecuencia de las acechanzas que el enemigo va a tener para con esa persona todos los días de su vida por haber decidido tener a Dios en medio de su vida. Y por eso, claro, porque las armas que debe tener a la mano, la oración, la palabra de Dios. ¿Para qué? Para contrarrestar toda acechanza del demonio que quiera venir contra cada uno de nosotros. Por eso el sacerdote se lo dijo muy claro y les dijo, cada uno con sus armas en la mano. ¿Por qué? Porque si alguien entraba de manera abrupta al templo sin ser notificado, para que le dieran muerte de una vez, tenían que tener las armas a la mano. Y tú, católico, tienes que tener las armas también a la mano, para cuando Satanás quiera entrar de manera abrupta en medio de tu vida, tú te defiendas con las armas de la oración y las armas de la palabra de Dios, para que él no tenga chance de venir a sembrar la cizaña en medio de tu vida, sino que tú, como buen guerrero, como buen soldado, puedas estar alerta con las armas en la mano. ¿Para qué? Para poder contrarrestar todas las acechanzas del demonio. Por eso el sacerdote se lo dejó muy claro. Los sacerdotes, los levitas, van a estar en torno al rey. Y al estar en torno al rey, tienen que tener las armas en la mano. Y así es como el sacerdote también les instruye a cada uno de ustedes. Y les invito también a tener las armas en la mano. A tener las armas que son la oración, que son el ayuno, que son la palabra de Dios. Las armas que tienen que tener una fe grande. ¿Para qué? Para que cuando Satanás venga a interrumpir tu vida de gracia por querer sembrar una cizaña, tú puedas salir al paso y puedas derrotar cada acechanza del demonio. Pero tienes que tener las armas a la mano. Si no tienes las armas a la mano, vas a quedar indefenso. Vas a quedar ¿para qué? Para que venga Satanás y acabe con tu vida y con tu espiritualidad. Hay que tener las armas, hay que ponernos el escudo de la fe, hay que tener el escudo fuerte de la presencia de Dios para poder resistir y poder enfrentar cada acechanza que Satanás quiera levantar contra cada uno de ustedes y contra cada uno de los hijos de Dios. Por eso tú que me estás escuchando, esté atento, esté alerta, esté preparado, esté con las armas en la mano para cuidado, para protección, para ayuda, para servicio y para contrarrestar todas aquellas acechanzas que como dardos lanza Satanás sobre la vida de cada uno de ustedes, sobre la vida de cada uno de nosotros. Hay que tener las armas a la mano.
como el sacerdote Jehoyadá se lo ha presentado a estas personas cuando dice así: los levitas se pondrán en torno al rey, cada uno con sus armas en la mano, y cualquiera que penetre en la casa morirá. Solo ellos acompañarán al rey cuando entre y cuando salga. Es decir, tienen que estar preparados cuando salga y cuando estén dentro también. Y tú tienes que estar preparado. Cuando salgas tienes que llevar las armas, y cuando estés en tu casa tienes que tener las armas para que las utilice en el momento oportuno en que Satanás venga a querer destruir tu vida, tu familia y a las demás personas que comparten contigo. Por eso no se te olvide, hay que tener las armas a la mano para poder contrarrestar todos los ataques que Satanás quiera enviar sobre ti y esté pensando enviar sobre ti y está enviando sobre ti. ¿Y cómo le vas a resistir? Con las armas de la fe, la oración, la palabra de Dios. Podemos resistir las acechanzas del demonio. Y es que también nos va a presentar este capítulo número 23, el versículo número 11, lo siguiente, dice así: hicieron salir entonces al hijo del rey, y le pusieron la diadema y el testimonio, le proclamaron rey. Jehoyadá y sus hijos le ungieron y gritaron: ¡viva el rey! Y es lo que nos va a presentar el versículo número 11. Cómo después de cumplir cada uno de los requisitos, después de llevar adelante cada uno de los grupos que ha sido destinado para el cuidado del rey, para el cuidado de la casa del rey, para el cuidado de la casa del fundamento y de la casa de Dios, ahora viene la proclamación, ahora viene la unción de quien va a llevar al pueblo de Judá, al pueblo de Israel, a esta porción hacia adelante en la presencia de Dios. Y el capítulo 11, versículo 11, decía: hicieron salir entonces al hijo del rey y le pusieron la diadema y el testimonio. ¿De dónde lo hicieron salir? De dentro de la casa de Dios, donde había permanecido escondido por 6 años. Lo hicieron salir. No lo habían hecho salir antes por miedo de que Atalía viniera y lo asesinara. Por eso lo cuidaron, por eso lo custodiaron, por eso lo protegían con las armas en la mano, para que no viniera a hacerle daño a quien va a ser consagrado y ungido como rey de Israel. Que lo presenta el versículo 11. Le proclamaron rey, Jehoyadá y sus hijos le ungieron y gritaron: ¡viva el rey! ¿Qué hizo el sacerdote Jehoyadá y sus hijos, que también pertenecían al ministerio sacerdotal? Ungieron. ¿A quién? Al rey. ¿Para qué? Para que llevara adelante su trabajo como pastor de esa grey que se estaba encomendando por mandato de Dios. La unción. Importantísimo recordar que a través del sacramento del bautismo somos también consagrados en el momento de la unción como sacerdotes, como profetas y como reyes. Que no se nos tiene que olvidar a nosotros los católicos, porque los protestantes siguen en un atrasamiento mental demasiadamente grande, que para ellos el bautismo es otra cosa y no un valor importantísimo de pasar a formar Santo de Dios, porque a través de la unción del Santo Crisma se consagra a esa persona, a ese niño, como sacerdote en el sacerdocio común del pueblo. Se le consagra como profeta para que anuncie y denuncie
lo referente al pecado y anuncie la buena noticia y dé testimonio con su vida de que Cristo ha resucitado y se nos hace también reyes para poder participar. ¿De qué vamos a participar? De la realeza en la casa de Dios. Dios es el rey y nosotros participamos de ese reinado porque somos también hijos de Dios, hijo del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y es que además tenemos nosotros que manifestar lo que es referente a la palabra de Dios. Y no tenemos que desanimarnos, no tenemos que fallar. Nos escribe Reginaldo Santo y dice: Padre, hoy se enojó un compañero de trabajo nomás porque le dije que le dije de la palabra de Dios y pude ver el coraje que le dio. Pero le di con la santa palabra de Dios. Porque así es como tenemos que hablar, con la palabra de Dios, con las armas en la mano, para que cuando Satanás envía a uno de sus secuaces a querer destruirte, a querer acabar contigo, tú puedas, ¿qué puedas hacer? Puedas defenderte. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, con las armas, y pueda contrarrestar las acechanzas del demonio, las acechanzas del enemigo. Vamos a escuchar ahora con atención lo que nos va a presentar el versículo número 12 de este capítulo 23 del segundo libro de las Crónicas. En el versículo 11 encontramos cómo ya asume Joás como nuevo rey en Judá. Es consagrado por los sacerdotes para ser el rey. Ahora viene la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? ¿Qué va a hacer Atalía cuando ella está usurpando el trono de quien el pueblo y los sacerdotes han consagrado como rey a Joás? Escuchemos lo que nos presenta el versículo 12 de este capítulo 23. Al oír Atalía los gritos del pueblo que corría y aclamaba al rey, vino a la casa de Yahvé, donde estaba el pueblo. No había ido a la casa de Dios, pero resulta que escuchó el tumulto, el griterío, la gente que aclamaba al nuevo rey. Ella, al escuchar todo eso, va a ir ¿dónde? A la casa de Dios. ¿Por qué Atalía va a ir a la casa de Dios? Porque es en la casa de Dios donde se ha proclamado al nuevo rey. Es en la casa de Dios donde se ha ungido al nuevo rey. Es en la casa de Dios donde se ha hecho un pacto con el rey del Señor. Y entonces Atalía vino a la casa de Yahvé, donde estaba el pueblo. Vamos a escuchar el versículo 13. Miró y vio al rey de pie junto a la columna, a la entrada, y los jefes y las trompetas junto al rey, y todo el pueblo de la tierra, lleno de alegría, que tocaba las trompetas, y a los cantores, que con instrumentos de música dirigían los cánticos de alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y gritó: traición, traición. Este versículo 13 nos deja a nosotros también ver cómo las personas también van a manifestar algo que ellos se han robado. ¿Qué hizo Atalía? Atalía había usurpado el trono, había matado a todos para que nadie subiera al trono y ella poderse quedar con el trono. Tenía una usurpación, usurpando el trono que no le correspondía. La hipocresía, porque ella sabía que no era quien Dios había de elegir para ser rey en Judá. Ella había usurpado el trono, ella había metido asesinato, y entonces va a venir a decir algo que ella no estaba llevando a cabalidad, sino que estaba usurpando un trono. Y además va a haber una mentira, está viviendo en una mentira. ¿Por qué? Porque ella no es el rey,
ella no es la reina, el nuevo rey de Israel. Ella lo vio con sus propios ojos al rey de Judá. Ella pensó que había matado a todos los que tenían que subir al trono. Ella dijo, los maté a todos, nadie me quitará el trono. Pero sorpresa para Atalía, que cuando llega a la casa de Yahvé, ve al rey, aquel que se le había escapado para que no muriera en ese asalto que hizo Atalía en contra de todos los que pretendían subir al trono de Judá. Se le escapó uno. Ella pensó que todos estaban muertos, pero es que el plan de Dios es grande. Dios tocó el corazón para sacar a Joás de allí y no le dieran muerte, para seguir manteniendo el reino en la promesa a David. Y es así como uno va a escapar. Y es así como uno va a ser consagrado rey. Y ella, en su hipocresía, en su burbuja de la mentira, va a decir algo. ¿Qué va a decir esta mujer? Traición, traición. Cuando la que ha traicionado es ella. Cuando quien ha fallado es ella. Cuando la que ha usurpado el trono es ella. Entonces va a decir traición, traición, cuando ella no lo está viviendo. Cuando ella está viviendo una mentira grande. Y entonces, ¿qué pasa? Va a ser hipócrita. Va a decir algo que no está viviendo. ¿Cómo se le ocurre gritar a todo el pueblo traición? Pasa con las personas que creen pasar por justos delante de los demás. Eso es para las personas que creen que no van a saber cómo es ella en cuanto a la relación para con los demás. Y es que es así. ¿Cómo ella va a decir traición, traición, cuando es ella la que ha fallado? En cambio, Joás está por el camino recto. Él le toca asumir el reinado porque todos los demás, Atalía los había matado. No había alguien superior a él para poder consagrarlo como rey. Él era el único. ¿Y qué pasó? Llegó el momento de consagrarlo rey. Y llegó también la hipócrita, la falsa, la usurpadora del trono a decir traición, traición. Cuando las personas saben que han cometido un mal y vienen a lavarse las manos y a secárselas, manifestando algo que no están viviendo. Como una persona que ha robado, entonces va a decir, pues hay que encerrar a aquel que ha robado a fulano. Eso es hipocresía. ¿Por qué? Porque él ha robado y el que tiene que estar encerrado es él. Pero como no está encerrado y está robando, para que la gente no se dé cuenta de que él está robando, entonces cuando alguien roba, pues va a decir, deberían agarrarlo, deberían meterlo a la cárcel y que busque todo lo que se ha robado. Es lo mismo que hizo Atalía. ¿Qué hizo Atalía? Traición, traición. Ella está usurpando un trono. Entonces, para escudarse, va a gritar eso, para que el pueblo se amotinara y le diera muerte. ¿A quién? A Joás, al que recientemente habían consagrado como rey y que Dios también por dotes lo había también consagrado. Y hay que tener mucho cuidado, porque dentro de la misma iglesia hay personas que actúan como Atalía. Hay personas que son como Atalía. Hay personas que siguen viviendo como Atalía. Hay peligrosos que tiran la piedra y esconden la mano. Cuando por agarrar la piedra cometieron eso, entonces le tira piedra a aquel que también hizo lo mismo para tapar su falla. Qué tristeza que dentro de la iglesia también hayan personas que actúen así, malvadamente, hipócritamente, falsamente, como aquellos que han usurpado y sobre todo que han fallado
¿Por qué? Porque están usurpando algo que ya no le corresponde, porque quisieron hacer lo que quisieron hacer su voluntad y no la voluntad de Dios, quisieron hacer lo contrario al plan de Dios, como aquellos que en su libertad decidieron bendecir a estas personas que están viviendo hombre con hombre, mujer con mujer, a este tipo de relación abominable ante la presencia de Dios. Ellos son como Atalía, están fallando y lo saben, pero no lo quieren reconocer. Atalía había fallado y lo sabía, pero no lo quería reconocer. Entonces va a gritar: traición, traición, hipócritas, falsos, están usurpando algo que ya no le corresponde, porque se han rebelado contra Dios y tendrán que sufrir las consecuencias de su pecado si no se convierten. Entonces, volviendo a lo que nos presenta la palabra de Dios, tenemos a Atalía que va a gritar: traición, traición. Pero que ella sabe que ha fallado, que ha usurpado un trono, que ha cometido homicidio y que tiene que sufrir las consecuencias de todo el mal que ha realizado. Entonces, esta mujer va a gritar: traición, traición, para que el pueblo se amotinara y le diera muerte al nuevo rey. Pero escuchemos lo que nos presenta el versículo número 14 de este capítulo 23 del libro segundo de las Crónicas. Pero el sacerdote Jehoyadá dio la orden a los jefes de 100 que estaban al frente de la tropa y les dijo: hacedla salir de la fila, y el que la siga que sea pasado a espada, porque había dicho el sacerdote: no la matéis en la casa de Yahvé. ¿Por qué? Porque había dado una orden. Y a todo el que la siga también tienen que quitarle la vida. ¿Por qué? Porque está a favor de una persona mala y malvada. Y por eso el que esté a favor de ella, que también sea sacado de aquí. ¿Para qué? Para que no venga después a contaminar a todos los que tienen un corazón entregado a la bondad, al amor y a la misericordia de Dios. Escuchemos ahora cómo el versículo 15 nos va a presentar la muerte de Atalía. Ella había actuado mal, y a los que actúan mal y no se convierten a sufrir las consecuencias de su pecado, pues tienen que recibir una muerte tal y como la han cometido para con las personas que han sacado del camino. Y este versículo 15 nos lo va a presentar así. Así pues, ellos echaron mano de ella, y cuando llegó a la casa del rey por el camino de la entrada de los caballos, allí la mataron. ¿Por qué? Porque ella había matado en venganza, en odio a todos aquellos que iban a subir en el trono de David. Y entonces ella, como los había asesinado, pues ¿qué más le tocó? También tuvieron que asesinarla. También tuvieron que quitarle la vida, porque ella se atrevió a ser el juez. Al quitarle la vida a unos inocentes, entonces tiene que sufrir las mismas consecuencias de lo que ha realizado. Escuchemos ahora el versículo 16, que es donde el sacerdote le va a pedir al pueblo, junto con el rey, que tienen que realizar una acción hermosa, un pacto de alianza y de consagración ante la presencia del Señor. Escucha con atención lo que nos presenta el versículo 16 de este capítulo 23 del libro segundo de las Crónicas, y dice así: entonces Jehoyadá pactó alianza con todo el pueblo, y el rey, de que el pueblo sería el sacerdote con el pueblo y con el rey. ¿Y cuál fue el pacto
que hicieron con el pueblo y el rey en la casa de Dios fue el siguiente, de que el pueblo sería pueblo de Yahvé, de que el pueblo tenía que empezar de nuevo a acercarse a la presencia del Señor, de que el pueblo tenía que volver nuevamente a los caminos de Dios. Un pacto grande, un pacto hermoso, una alianza extraordinaria que el sacerdote hace con el pueblo y con el rey. El pueblo sería pueblo de Yahvé, porque lo había sacado de la esclavitud de Egipto y era el pueblo de Yahvé. Y para manifestar esa entrega, ese cambio, ese compromiso de ser pueblo de Yahvé, vamos a escuchar el libro segundo de las Crónicas. Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Fue después todo el pueblo a la casa de Baal y la derribaron. Rompieron sus altares y sus imágenes y mataron a Matán, sacerdote de Baal, ante los altares. El pueblo, para manifestar esa adhesión al Señor, para manifestar esa entrega para con Dios, para darle cumplimiento a ese pacto, a esa alianza que empezó a hacer el pueblo, fue el pueblo a la casa de Baal, el dios falso, y la derribaron. Una conversión, un cambio en medio de la vida, porque así es como hay que cambiar. Así es como hay que darle un verdadero impulso a la vida. Hicieron un pacto con Dios, hicieron una alianza con el Señor. ¿Y qué pasó? Para ellos poder manifestar esa alianza, para poder manifestar ese pacto, el pueblo empezó a destruir todo lo malo. El pueblo empezó a sacar de sí toda inmundicia. El pueblo empezó a sacar dentro de ellos a todo lo abominable. ¿Qué hicieron con la casa que habían construido a Baal? La derrumbaron, la tumbaron, la quitaron del camino. Es decir, ya destruyeron esa casa a un dios falso. Y además de destruir la casa, destruyeron, aniquilaron y asesinaron a aquel que era sirviente de ese dios falso, de ese dios pagano. Y así es como nosotros podemos manifestar también nuestro compromiso de una verdadera adhesión al Señor, empezando por sacar toda la inmundicia de nuestra vida, empezando por sacar toda cosa mala de medio de la vida. Y es que hay que tener un cambio, es que hay que tener una conversión, es que hay que darle un vuelco a la vida. Cuando uno se compromete por Dios, hay que empezar a limpiar el alma para que la palabra de Dios penetre, entre a nuestra vida y podamos tener un cambio, porque ella va a iluminar toda tiniebla que hay en lo profundo del corazón. Hay que cambiar, y el cambio se hace con las obras, no se hace con las palabras, porque hay muchas personas falsas e hipócritas que dicen, sí, yo ya cambié, pero de palabras, porque en sus obras sigue siendo malvado, ladrón, corrupto, usurpador, hipócrita, mentiroso, malhadado, que le gusta ofender, lleno de odio, de rencor, de prepotencia, de orgullo, de vanagloria, de tantas cosas que hay. Pare de contar. Entonces hay mucha gente dentro de la iglesia muy hipócrita, que solamente dice de cambio por la boca hacia afuera, pero en sus adentros no vive lo que está diciendo. Por eso te queda un compromiso grande
poder llevar a consolidación ese pacto y esa alianza que hemos hecho cada uno de nosotros para con Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias a Dios por todo su amor, por toda su misericordia y por permitirnos estar para la escucha y compartir de la santa palabra de Dios. Damos gracias al Señor por la vida, por su amor, por su misericordia. Y más en este día, donde celebramos a la bienaventurada Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de Fátima. Por eso te invito a ti, vamos a hacer la oración a nuestra Madre María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios bendiga a todas las mujeres en este mes de mayo, dedicado también a la Santísima Virgen María, como lo estamos celebrando en este día, bajo la advocación de Nuestra Señora de Fátima, donde pedimos a Dios por todo el pueblo de Portugal y también la intersección de María Santísima para que haya paz, tranquilidad en medio de estos países que se están cundiendo de guerra y de asesinato para con aquellas personas más humildes y más necesitadas. Damos gracias a cada uno de ustedes por estar presente en este en vivo de la Palabra de Dios. Te invito para mañana. Vamos a compartir el capítulo número 24 de este segundo libro de la Crónica. No faltes, cuento con tu presencia. Vamos a darle todos un dedito para arriba en este momento. Vamos a compartir el enlace para que muchos más se llenen también de la presencia de Dios a través de su santa palabra. Nos disponemos para recibir la santa bendición de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Gracias por ayudar también en esta obra de evangelización. A cada uno de ustedes, gracias por sus oraciones, también por su apoyo. Les invito también para que ayudemos a las personas más necesitadas. Recuerda, hay que tener las armas bien agarradas para que cuando llegue el enemigo podamos salir a la batalla y podamos salir victoriosos con la gracia y con la misericordia de nuestro Dios. Que Dios les acompañe, que Dios les bendiga. Nos vemos mañana para compartir el capítulo número 24 del segundo libro de las Crónicas. Dios les acompañe.